alegría nuevamente estar aquí con ustedes en su programa Es el Tiempo. En este mes que le estamos dando una relevancia a las naciones de la Tierra. Hace un año arrancamos con esta iniciativa que le hemos denominado la PET 2021, el año pasado 2020, y ha sido muy interesante poder compartir experiencias que muchos han tenido en los países, las naciones de la Tierra. El año pasado, recuerdo, estaba hablando en estos días con algunas personas y me decían, ay, qué chévere fue investigar lo que pasa en Yemen, lo que pasó en Turquía, lo que pasa en Sri Lanka. Es algo muy interesante y queremos pues este mes dedicarle un poco más a las naciones. Y hoy tenemos, como siempre, invitados de primera línea, para no decir de lujo, aunque es de lujo. Y tenemos aquí a la licenciada nutricionista, amiga de esta casa, Romina Dawson. Romina, bienvenida a nuestro programa Es el Tiempo. Ella ha tenido una experiencia transcultural que muy pocas personas han tenido la oportunidad, ¿verdad, Romy? Sí. Naciste, bueno, ella nos va a contar, no me voy a adelantar. Así que, Romina, bienvenida al programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Tere. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Y como tú comentas, esta vez estoy aquí para contar un poquito lo que ha sido mi vida desde que nací y en todos los países que he vivido. Yo nací en Venezuela, mi mamá era venezolana, mi papá panameño, se conocieron en Venezuela y nací en Venezuela. Mis hermanos nacieron en México, o sea que ellos vivieron en México antes de mudarse a Venezuela. Y yo nací en Venezuela, a los pocos meses de haber nacido me mudé a Guatemala. Cuando tenía menos de un año de haber nacido, nos mudamos a Guatemala. Estuvimos ahí 2 años aproximadamente y yo nací en el 91. En el 94 nos mudamos a España. Fue el primer lugar donde pues, vivimos, que tengo recuerdo, porque obviamente de Guatemala no me acuerdo de nada. De España sí me acuerdo. Llegamos a las Islas Canarias, a Gran Canarias. Estuvimos ahí desde que yo tenía 4 años hasta, o sea, de 1994 hasta el 2000 en las Islas Canarias, y en el 2000 nos mudamos a Sudáfrica, a Cape Town, que es la capital de Sudáfrica. De 2000 al 2001 estuvimos un año viviendo ahí, y en el 2001 nos mudamos nuevamente a España. Estuvimos casi 3 años más en España y luego ya regresé, bueno, ya después a Panamá. Nunca había vivido en Panamá hasta el 2004 que me mudé a Panamá. Tenías como 12 años cuando regresaste a Panamá, más o menos. Tenía 13 años, exactamente. Por eso te hemos invitado, Romina, porque qué interesante es poder escuchar de viva mano lo que es una experiencia transcultural. Y tuviste bastante experiencia transcultural. 2 continentes prácticamente. España, no, 3 continentes. 3. España, África y América. Entonces, como les decía en este programa, en esta temporada que estamos hablando de naciones, queremos que usted pueda palpar la importancia de las naciones, que usted pueda ver qué son las naciones. Pero no es lo mismo decirlo desde los libros que decirlo desde la experiencia. Y nada menos que con una casi niñita que tuvo la oportunidad de vivir tanta diversidad, ¿verdad? Cuéntanos, Romina, no sé, yo creo que vamos a empezar con África, ¿verdad? Vamos a empezar con África porque lo poquito de América y de Europa, antes de África, yo creo que tu memoria estaba bastante, no tenías mucha memoria. Entonces, cuéntanos qué se siente una panameña, bueno, venezolana panameña, americana, vivir en África, otro continente. Yo de África conozco muy poco y nada menos que en la esquina de Sudáfrica, perdón, en la esquina de África, que es Sudáfrica. Exacto. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, realmente fue una experiencia súper difícil, a pesar de que era bien chiquita. Veníamos de España, de las Islas Canarias, que es una cultura bastante latina. Casi todo el mundo allá es cubano, venezolano, pero es una cultura muy latina. Y nos mudamos a Sudáfrica, que es algo totalmente diferente. La parte, para empezar un poco por la parte, pues, bonita, por así decirlo, la parte buena, es un país muy bonito, o sea, es una ciudad, en ese entonces, hace 21 años, era una ciudad increíble, parecía New York, o sea, edificios súper altos, súper bonito, tiene las 4 estaciones, o sea, que tenía frío, tenía primavera, tenía otoño, algo que es chévere. Y muy, muy bonito. O sea, la verdad es que las personas eran buenas, se veía seguro, por lo que yo me puedo acordar, ¿no?
Pero en el 2000, o sea, en 1999 es cuando termina la presidencia de Nelson Mandela, que fue el primer presidente de color, y a pesar de que ya, como quien dice, la esclavitud había terminado, ya todo lo que la guerra entre los blancos y los de color había terminado, todavía había mucho, mucho racismo. Entonces ahí es donde entra un poquito la parte mala. Bueno, comenzando porque cuando nosotros llegamos a vivir a Sudáfrica, llegamos y no teníamos casa. Nosotros vivimos en un hotel, en 2 hoteles por 6 meses. Wow. Los primeros meses fue en un hotel que me acuerdo que era un espectáculo de hotel, vivíamos en una suite, o sea, era como una película o una serie donde yo tenía que 10 años, 9 años y vivía en una suite, comíamos todos los días room service, era enfrente de un centro comercial, o sea, que me acuerdo que íbamos todos los días a comer helado, íbamos al cine, o sea, mi día a día era ese, ir al cine, como que en ese momento no había escuela o estaba de vacaciones, asumo, porque íbamos siempre al cine, a ver las focas, a ver las ballenas, o sea, era bien chévere esos primeros meses. Después nos mudamos a otro hotel que era como un apartamento, que sí no era tan bonito, y de ahí nos mudamos a una casa que en ese momento nosotros dijimos que estaba embrujada, que habían fantasmas, y ahí empieza la cosa medio mala. La primera noche que nos mudamos a esa casa, que era una casa enorme, 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 tenía una piscina en el medio de la casa, nadie durmió, todos nos enfermamos y mis hermanos y yo me acuerdo que dijimos que veíamos fantasmas, que veíamos una niña, que escuchábamos gritos. Tal fue el show que al día siguiente mi papá dijo, bueno, nos vamos de aquí. O sea, una casa que habíamos alquilado por no sé cuánto tiempo, al día siguiente dijo, no podemos vivir aquí porque, o sea, eso fue un caos esa noche. Entonces nos mudamos a otra casa, que era una casa que queda como en una montaña, súper bonita, y ahí es donde comienza ya realmente, pues, como la vida de verdad, ya no era vivir en un hotel, ya era vivir en una casa, y empieza la escuela. No me acuerdo si los tiempos son tan exactos, pero me acuerdo que por esa época empezamos el colegio, y en la escuela fue súper difícil porque era una escuela británica, donde yo era la persona más oscura de la escuela, literal, y había mucho racismo, o sea, me hacían bully horrible, a mí y a mi hermano, el mayor, el del medio no tanto porque él sí es más blanquito, pero a nosotros nos hacían mucho, mucho bullying. Me acuerdo que un día estaba lloviendo y había llovido y estábamos jugando en esas cositas que uno se va escalando y me empujaron y me caí en un charco. Wow. O sea, era algo, no tengo ninguna memoria buena, ninguna amiga, ninguna de nada que me acuerdo de mi maestra, o sea, no me acuerdo de nada, no me acuerdo ni siquiera lo que estudié. Yo bromeo con que tengo como algo donde yo ese año me lo salté en la escuela, literal, porque ese año uno aprende que fracciones y cosas así, y yo no me acuerdo de nada de lo que aprendí ese año en la escuela. O sea, fue fuerte. No nos gustó para nada la experiencia, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi mamá, así que nosotros llegamos a Sudáfrica porque mi papá en ese momento vivía en una tabacalera, trabajaba en una tabacalera, y pues nos habían mudado ahí, pero después de un año donde no fue para nada lo que esperábamos, él pidió que por favor lo trasladaran de vuelta, y por eso es que nos trasladan de vuelta a España, a las Islas Canarias. Qué interesante que algo que, como tú estabas contando, una experiencia que para muchos niños, jóvenes, adultos hoy en día, mucha gente que yo conozco, lo que más quisiera es viajar. Y mucha gente quiere vivir afuera. Muchas personas a veces no valoran el entorno que tienen. En este momento Panamá, nuestro país, porque quiero estar con las 4 estaciones, quiero frío, quiero botas, quiero abrigo, tú sabes, quiero nieve. Y Sudáfrica, tú lo estás diciendo, un país espectacular, un lugar muy lindo, muy hermoso, pero qué triste que eso tuvo un efecto negativo. Cuéntanos un poco, Romina, ¿eso tú consideras que marcó tu vida? ¿Eso tú crees que tuvo un impacto fuerte? Sí, definitivamente yo creo que en su momento tuvo un impacto fuerte. Yo creo que no son tantos los recuerdos, pero los pocos que tengo son recuerdos malos. O sea, son recuerdos como esos, como que me empujaban, me hacían bullying, no tenía amigos. O sea, no hice amigos en un año. Y si lo comparo con el recuerdo que tengo de España de antes de regresar, que inclusive era más chiquita todavía, yo tengo buenos recuerdos. Tenía amigas, en la escuela me acuerdo que me encantaban mis profesores, me encantaba ir a la escuela, y no es el mismo recuerdo que tengo de Sudáfrica. O sea que definitivamente marcó algo en mí. Hasta hace poco yo decía que yo nunca quería regresar, ni siquiera a visitar, que no se me había perdido nada por ahí. Hoy en día veo las fotos y es un lugar espectacular que sí quisiera regresar. Pues Sudáfrica es conocido como uno de los mejores lugares para ir a ver safaris, para ir a
hay de todo, o sea, la cultura es una muy buena cultura, o sea, que sí regresaría ahora, pero hace 5 años me hubieras preguntado y jamás en la vida se me hubiera ocurrido regresar a Sudáfrica. ¿Qué podemos rescatar en esta experiencia tuya en Sudáfrica, verdad? Hemos estado en este programa, hemos hablado del bullying, hemos hablado de la diversidad también, de la aceptación, hemos hablado de tantos temas y yo creo que hoy se mezcla un montón. Es muy triste que en la escuela primaria los niños le hagan burla a los otros niños. Eso hace 21 años existe eso, ¿sabes? ¡Wow! O sea, y no, para atrás, eso es viejo, toda la humanidad. Entonces yo creo, si tú eres un padre de familia que me estás escuchando, pon atención a lo que tus hijos dicen o hacen en los colegios, porque puede marcar la vida de una persona y no es tan fácil quitar esas marcas, esas heridas, ¿no? Sí. El racismo definitivamente es algo completamente contrario a los planes que Dios tiene. Todos fuimos creados a su imagen, todos somos su hechura, todos somos especiales, cada uno tiene un ADN especial, cada uno es diferente, totalmente diferente. Qué triste, Romina, que esa sea tu impresión de Sudáfrica, ¿no? Nosotros tuvimos el domingo aquí a un sudafricano que habló espectacular, pero ¿qué más nos puedes contar? Dime algo bueno de Sudáfrica. Bueno, me dijiste un par de cosas buenas de Sudáfrica, pero cuéntame un poquito más. ¿Te acuerdas la comida? ¿Te acuerdas el idioma que hablan allá? Sí. ¿Qué más nos puedes contar? Mira, te puedo contar, justo para este programa estuve hablando con mi papá para que me acordara un poco de cosas. Por ejemplo, la comida es muy buena, o sea, es un lugar muy turístico y desde hace muchísimos años ha sido un lugar muy turístico porque los surafricanos tuvieron hubo un momento de su historia que ellos aprendieron a hacer todo por ellos mismos, o sea, ellos exportan muchas cosas, exportan vino, exportan frutas, exportan mucha comida, entonces ellos tienen muchas cosas buenas en su área. Como te dije, son uno de los lugares con Suráfrica y el este de África es conocido como los mejores safaris, hoteles espectaculares, la comida es muy buena, tiene de todo. Hay una montaña famosa que se llama Table Mountain, que es muy bonita, tiene también un lugar donde uno va y ve, es como el punto más sur de todo el mundo, y ves las ballenas cruzando, o sea, es espectacular, el lugar es muy bonito. No sé cómo será la gente hoy en día. Yo creo, Romina, que es una excelente pregunta. ¿Será que cambió? ¿Será que después de Nelson Mandela, Sudáfrica dejó el sectarismo y el racismo? Porque tú me contabas antes que el 80% de esa ciudad, de ese país, ¿80 o 90? Antes, en el 2000, cuando yo llegué, el 90% de las personas eran de color negro y el 10% era blanco. Y con esa diferencia tan grande todavía había racismo increíble. O sea, solamente los blancos eran los que tenían puestos altos en el trabajo, podían estudiar. La gente de color no, la gente de color eran los que trabajaban. Por ejemplo, nosotros teníamos en ese momento un chofer que era negrito, teníamos el jardinero que también, y no sabían inglés, porque solo sabían inglés las personas blancas. Me acuerdo que el jardinero sabía un poquito de inglés que le habían enseñado en no sé dónde, y entonces él sabía poquitito y se comunicaba con ese poquito inglés, pero de resto era puro afrikaans, que es su idioma, y casi nadie hablaba inglés, porque claro, habían muy poquitos blancos. Hoy en día, creo que yo lo apunté para no olvidarme, hoy en día hay, en el 2011 76% eran negros y 9% blancos, y el resto pues mezclados, ¿no? O sea que igual sigue siendo la mayoría. Qué triste que esa es su nación, ese es su país, vienen los británicos a ayudarlos y entonces ya porque te ayudo o porque aporto a la nación, ya yo me apropio del país y entonces tú no puedes estar en el país. Eso. Y qué tristeza, de verdad, que creo que hoy, no sé si podemos ponerle al programa el racismo, no creo, pero porque estamos hablando de la diversidad, pero definitivamente que segregar a alguien, hacerlo sentir menos, solamente por el color de tu piel, por los rasgos físicos, definitivamente que es algo que no procede. No procede, nunca procederá frente a los ojos de nuestro Creador. Él creó a toda la gente, Él sabe por qué hay diferentes colores, diferentes rasgos, pero eso que importa, ¿no? Como que dice para gusto, los colores, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia en España. ¿Cómo fue esa diferencia transcultural en ese continente europeo, ¿no? Ya vemos que África definitivamente... Es interesante porque tú nos estás hablando del África y cualquiera dice, pero ¿eso es África o eso era Suiza o era Noruega? Era África, era África. Sería interesante ver
o conocer a alguien que nos dijera cómo es hoy en día, porque a lo mejor, o por ejemplo, si yo estoy contando mi experiencia en el colegio que yo estuve, también hay que ver si a lo mejor en cualquier otra escuela era diferente. No creo, porque yo sé que en ese momento no era así. No, estamos claritos, porque Mandela por eso tuvo la batalla, todo lo que sabemos. Pero me refería a que Sudáfrica no es la tipificación de África. O sea, tenemos el continente tal vez con mayores necesidades, con mayores problemas, y tu experiencia es totalmente diferente. Vamos a ver si logramos entrevistar a alguien que haya estado en Etiopía o en el Congo, a ver cómo le fue, ¿no? Cuál es su experiencia de vida. ¿Tú tuviste que 2 años en Sudáfrica? 1 año. 1 año. Sí. Imagínate, tu papá no aguantó, como que dice, nos vamos por esta experiencia. Y la experiencia en España, ¿cómo fue esa experiencia en España? La experiencia en España fue totalmente diferente, a pesar de que, nuevamente, o sea, veníamos de Latinoamérica, por lo menos yo no tanto, porque claro, yo nací muy chiquita y de una vez nos estuvimos mudando mucho, pero mis papás sí venían de una cultura latinoamericana que es muy diferente a la española, pero todavía tiene muchas similitudes. O sea, primero el idioma, creo que es súper importante, de que un país donde se habla español pues siempre va a ser más fácil para todo el mundo comunicarse. Nuevamente, las Islas Canarias, donde yo vivía, es una comunidad muy latina. De hecho, muchos venezolanos, muchos cubanos migran desde hace muchos años a las Islas Canarias. Entonces, como quien dice, estábamos felices, nos encantaba. La escuela era americana, o sea, yo siempre estudié en una escuela americana, entonces sí sabía desde chiquita inglés, por ejemplo, que me ayudó también pues cuando me fui a vivir a África, pues porque obviamente era inglés. Pero todas mis amigas eran españolas, y no había tanta diferencia entre los latinos y los españoles. O sea, a pesar de que obviamente España es totalmente diferente a nivel cultural, ¿no? A ellos allá, por ejemplo, cosas que nos pueden parecer bobas, pero que en verdad no lo son. Y hoy en día yo veo a mi hermano que se quedó allá, que ya tiene su familia allá, que tiene su esposa y sus hijas. Por ejemplo, ellos allá no tienen tanta ayuda en la casa, no tienen una nana, no tienen una ayuda, que alguien que los ayude a cocinar. Ellos hacen todo ellos solos, trabajan, cocinan, limpian, todo el mundo. O sea, no es como la clase media, sí, la clase alta, no, allá todo el mundo tiene lo mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí teníamos a mi nana, que ha estado toda la vida con nosotros, que nos la traímos desde acá. Entonces, eso era un poco de diferencias que la gente decía como que, oye, ¿y eso por qué? Eso ya no existe. Otras cosas también son que la familia ya comienza mucho más tarde. Por ejemplo, allá se casan a los 35, tienen hijos a los 39, 40, o sea, mucho más tarde que aquí en América, donde nos casamos más jóvenes, tenemos hijos más jóvenes. Algunos, exacto, no todos, pero la cultura más o menos, bueno, hoy en día no tanto, pero antes sí, antes se casaban mucho más jóvenes. Entonces, no sé, eso sí, esas son algunas diferencias, pero pues sí, la diferencia principal era el racismo, que no existía, y la cultura en general, o sea, el idioma, la comida, todo. Parece mentira que estamos en el mismo globo terráqueo, pero somos tan diferentes. Somos tan diversos, los que están en la China, los que están en la India, los que están en el norte, los que están en el sur, en el este, en el oeste. ¿Qué podríamos rescatar, Romina, de todas estas experiencias que tú tuviste? ¿En qué tú consideras que podrías aportarle algo a alguien que nos está escuchando? De lo bueno, de lo transcultural y de lo, no diríamos lo malo, lo que podría cambiarse en esas experiencias transculturales. De repente nos escucha alguien que tiene que haberse cambiado de nación varias veces por sus trabajos y no te toca más nada que hacer que adaptarte. ¿Qué nos puedes decir ahí? Y otra cosa que ahorita pensé mientras decías eso, Tere, es que algo que sí siempre vivimos fue estar lejos de la familia. O sea, era mamá, papá, hermanos, pero por ejemplo mis abuelos, nunca vivimos cerca de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, jamás. O sea, crecimos solamente nosotros. Y yo creo que eso sí es algo mucho más común. A muchas familias les toca vivir así, sin los papás, o sea, sin los abuelos, sin los tíos, sin los primos. Y eso sí era algo que yo siempre quería, porque yo veía a los demás, pues en España principalmente, que era donde vivía, que las cenas donde los abuelos, que los almuerzos donde los tíos, y eso nosotros nunca lo tuvimos. Pero obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras. Nosotros sí éramos una familia mucho más unida, pues porque nos tocaba, no teníamos de otra, éramos nosotros 4, 5 o más nada, nosotros 5.
Así que eso fue algo muy bueno y es algo que sí podríamos rescatar de esto, que yo creo que la familia crece más unida en un sentido. Y otra cosa muy importante es que lo que te da, o sea, el valor de haber vivido en tantos países, de poder, a pesar de que la experiencia haya sido mala, porque aunque Sudáfrica fue malo, nadie me quita que viví en Sudáfrica. Claro. Y que, o sea, si no, nunca hubiera podido conocer ese continente hasta quién sabe cuándo, porque sigo sin haber ido a mis 30 años, o sea que conocí un continente, viví esa experiencia, conoces gente. Por ejemplo, a lo mejor yo no porque era muy chiquita, pero mis hermanos o mis papás pudieron hacer conexiones ahí que a lo mejor hoy en día todavía pueden ser, o sea, Sí, necesitarse podrían y usarse. usarse, exacto. O sea, yo sí sé que, por ejemplo, por el trabajo que tuvo mi papá, que conocía mucha gente de muchas partes del mundo, mi papá tiene amigos de todas partes del mundo que hoy en día siguen siendo sus amigos y siguen hablando y te abren las puertas a muchas cosas. O sea, mi papá necesita algo de... tiene un amigo que es de Sri Lanka, por ejemplo. Quién sabe si algún día nos tenemos que ir a Sri Lanka para algo y él tiene un amigo viviendo ahí. Esa conexión tan importante, Exacto. Sri Lanka. Entonces, esas son cosas que pues te ayuda a haber vivido en muchas partes del mundo y también yo creo que te ayuda a pues adaptarte más fácil a los nuevos lugares, obviamente. Cuando vivimos, cuando vinimos a Panamá, llegamos a Panamá, que ya yo tenía 13 años, ya era más grande, ya conocía más, ya sabía más, a mí se me hizo bastante fácil adaptarme, no súper fácil tampoco, pero fue mejor que las otras, porque yo creo que ya tenía esas experiencias que me ayudaron. Y cuando me fui a la universidad a Estados Unidos, que tenía 18 años, fue aún más fácil. O sea, nunca me ha costado adaptarme a los nuevos comienzos, por así decirlo. De hecho, me gustan. Siento que son como una oportunidad como de empezar otra vez. No sé si me volvería a mudar, no creo. No están mis planes. Colombia, por lo menos. No sé. No creo. O sea, quién sabe. Pero no podría. O sea, si mañana tengo que irme a vivir a Londres, creo que podría hacerlo. O sea, no pienso que fuera algo tan shocking y tan difícil para mí porque ya lo he vivido y ya sé que pues se puede. Pero sí es muy importante y para mí siempre ha sido muy importante crecer con una familia. O sea, que sí, por ejemplo, mis hijos tengan a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos, a familia. Uh-huh. Eso sí es algo que sí pienso que es muy importante. Creo que ha sido muy interesante ver los contrastes, Romina, claro que sí. Creo que todos aprendemos Dios nos da la oportunidad de seguir aprendiendo. Y a mí me encanta escuchar las experiencias de la vida de la gente, porque uno siempre aprende. Y a veces uno tiene que sopesar, bueno, la plata, la familia, ¿no? Eso en cuanto a los negocios. Pero en este mes que vamos a estar hablando de las naciones, muchas veces a uno le toca salir de su área de confort para ir a un lugar muy lejos, a llevar un mensaje que puede transformar la vida de una persona, que puede cambiar totalmente el entorno. Ya sería hablar de almas y hablar de eternidad. Y es un sacrificio que se paga. Tú no lo pagaste como misionera, pero de alguna manera tuviste el entrenamiento. ¿Quién quita que Dios en el futuro pues te llame a una nación tiempo completo o a tu familia completa? Yo qué sé, no sé, Dios sabrá el futuro, pero sí ha sido muy, muy interesante en estos pocos minutos escuchar un poco de viva mano lo que es. Y cómo en una niña, porque eras una niña, todo fue en tu niñez. Ya llegaste a Panamá a la adolescencia, ¿cómo sí puede marcar eso? Sí. ¿Ya perdonaste a los de Sudáfrica? Sí, quiero regresar. ¿Quieres volver? Bueno, entonces, como sello de tu perdón, vamos a hacer algo que muy pocas veces hago en mi programa, y es que vamos a orar, y tú vas a orar. Vas a orar por Sudáfrica, vas a orar por España, vas a orar en contra de ese racismo. Qué tristeza, siglo XXI, que haya esa cosa tan fea. Mira, tú sufriste lo que fue el bullying, la discriminación. Hay gente que ha sufrido lo que es el mismo asesinato y la muerte, producto de eso. Dios quiera que alguien que vea este programa pueda despojarse de todas esas malas sentimientos, esas cosas horribles que se surgen en el corazón porque eres judío, porque eres musulmán, porque eres blanco, porque eres verde, porque eres rojo, porque lo que sea. Entonces, Dios nos ha llamado a amarnos a todos por ser simplemente creación de Dios. Y mucho más si tú tienes una experiencia con Dios. Qué feo es discriminar, hacer sentir mal a otros por el color, por el dinero. Sí, y que no religión. Solo pasa en Sudáfrica, ¿no? Eso al final en Estados Unidos hubo racismo por muchos años
inclusive todavía hoy en día hay racismo. Tú me contabas algo de eso, no sé si lo mencionaste, de que no se podían sentar juntos en el mismo lugar, algo así. Hasta, yo lo apunté para que no decir los años mal, hasta 1993 los negros y los blancos no podían estar juntos. O sea, y lo peor es que el 90% eran negros, entonces los blancos eran la minoría, eran nada, y ellos tenían el poder. En Estados Unidos era igual, pero claro, la diferencia en porcentaje era mucho más grande de blancos, pero en Sudáfrica es como tú dices, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. No tenemos mucho tiempo de haber pasado la guerra más horrible que creo que ha vivido la humanidad, y Dios quiera que nunca más se vuelva a repetir. Y pareciera que no sé si se va a volver a repetir porque las cosas van tan mal en ese sentido. Y es la Segunda Guerra Mundial, que nada menos que su origen fue el racismo hacia al pueblo de Israel. O sea, un odio, llevarlos a los campos de concentración, wow, de verdad es muy tough. Y por eso hacemos estos programas. Estos programas tienen un objetivo: inspirar, ayudar, enseñar a lo que no y a lo que sí. Así que gracias, Romina, por tus experiencias compartidas, por tu tiempo. No todo el mundo le gusta abrirse en cámaras y contar algo que fue tu debilidad o algo que fue tu dolor o hasta un trauma en un momento dado. Y bueno, vamos a orar por Sudáfrica, vamos a orar para que ese racismo pues no esté, y por España también. Ok. Bueno, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de tenernos aquí, compartiendo las experiencias. Señor, gracias porque me permitiste vivir por muchos años en diferentes naciones de tu creación. Señor, gracias porque pude aprender y porque hoy puedo estar aquí contando estas experiencias que ojalá puedan ser de ayuda y de guía para las personas que lo necesitan. Te damos gracias por estos países, Señor, por Sudáfrica, por España, por Guatemala, Venezuela, Señor. Y te queremos pedir en esta hora que todo racismo que ha habido, Señor, y que hay todavía en Sudáfrica, se elimine por completo, Señor. Que no exista ese odio entre personas por su color de piel, por su religión, por nada, Señor. Que de verdad que pueda prevalecer y que pueda reinar el amor entre las personas, Señor, porque todos fuimos creados por ti, y al final, Señor, te pedimos que ese odio, que esa rabia, que todo lo que viene del racismo, Señor, que no es nada bueno, que nada, absolutamente nada de ese rencor hacia otra persona viene de ti. Te pedimos que se vaya, Señor, y que de verdad que pueda haber un cambio en todas las naciones, porque no sabemos que no es solo Sudáfrica, Señor, sino son todas las naciones que al final lo que necesitan es amor de las personas. Te doy gracias porque yo también pude ver eso y pues, como decía Tere, pude perdonar a los surafricanos y amarlos, y de verdad que te pido porque algún día pueda regresar y pueda bendecir esa nación desde ahí. Y que se vea, que pueda haber los cambios, Señor, que pueda haber que hubo un cambio y que de verdad que hasta la atmósfera sea pues renovada en ese continente entero, Señor. Te doy las gracias por eso, te doy las gracias también por estos programas desde el tiempo, y te pido que los sigas bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Romy. Gracias a todos ustedes una vez más por sintonizar este programa Es el Tiempo, donde siempre hay tiempo para aprender algo nuevo. Siempre es la oportunidad de un cambio en nuestra mentalidad, en nuestras emociones, en nuestra atmósfera. Así que gracias y nos vemos pronto.